I'm going to spend the next hour, well, hopefully less than. Quizás menos de una hora voy a referirme a la gestión de presas de relaves en el área de evaluación de riesgos, control de riesgos, y espero que con esta presentación nos lleve a una conversación, un diálogo. Vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Cuando he dado presentaciones similares que he sido parte de los debates al final, las preguntas han sido muy buenas. Entonces, sí, participen. Sí, vamos a esperar para las preguntas hasta el final. Y sí, gracias, les agradezco. Ok, veamos entonces. Voy a comenzar con la definición de evaluación de riesgos. En líneas generales, debido a nuestro traductor Pedro, donde está le pediré que lea la diapositiva. Estamos viendo entonces la diapositiva y me voy a referir al objetivo. Entonces decimos que la definición es un proceso sistemático de la evaluación de los riesgos potenciales que podemos enfrentar en una actividad proyectada, la identificación, evaluación y estimación de los niveles de riesgos en la situación. Su comparación contra los estándares y determinación del nivel aceptable de riesgo. Entonces, lo primero es una definición de ese diccionario y lo segundo del ISO 31000. Básicamente mencionan casi lo mismo para la comprensión de cualquier persona promedio o los técnicos. Los componentes principales son identificar el riesgo y luego el análisis del riesgo para entender su naturaleza y evaluar el riesgo en términos de su criterio de aceptación. Para cada proyecto, para cada instalación tiene sus criterios, entonces los riesgos serán evaluados si sean tolerables o aceptables o no. Y si la respuesta es no, entonces tendremos que contar con un sistema de control. Vanessa, voy a hacerte una pregunta porque no puedo escuchar a Pedro. No sé cómo va la traducción. O quizás pueden decirle por el chat. I can hear Pedro. Don't worry. Okay, perfect. Okay, so why is... ¿Por qué los riesgos de la presa de relave son importantes? He tomado información para graficarles datos de los Estados Unidos de mi administración en salud y seguridad, y es un buen punto para mí para comenzar en los Estados Unidos porque tienen una base de datos muy confiable. Desde los años 60 hicieron muy buen trabajo al revisar su precisión y buenos términos. Y también comparar estas estadísticas a otros países, incluyendo Canadá, Australia, y en términos de las tendencias generales, más o menos tenemos las curvas bastante parecidas. Uso los datos de los Estados Unidos como un proxy, o sea, como una oferta o una descripción inicial. Entonces, en la línea superior punteada, es en los últimos 10 años, todo tipo de lesiones en las minas. Y hemos estado observando que esto ha venido descendiendo consistentemente durante más tiempo. Yo ya llevo trabajando en la minería 45 años, pero en los últimos 10 años la tendencia sigue bajando y por factores de un 34% de reducción en todos los tipos de lesiones. Sin embargo, una de las razones de esta presentación es que la cantidad de lesiones, fatalidades, en ese mismo tiempo se ha incrementado un 6%, mientras que las lesiones han bajado en 34%, lo que significa que la naturaleza de las lesiones han empeorado. Y esa es una tendencia que obviamente a observar, ¿no? Preocupante. Mostrando estadísticas sobre presas de relaves, ahora estoy utilizando el término TSF, que se refiere a las estadísticas de fallas de presas de relaves. En los últimos 40 años, durante mi carrera, yo estudié en el año 79, entonces básicamente estoy mostrando toda mi carrera profesional. En los años 80 fueron años terribles. Y hubo
en el área de relaves, 2 presas fallaron. Uno hizo que la segunda fallara y hizo que 236 personas perdieran la vida. Entonces, el total de esa década, por una sola falla, tantas fatalidades. Y esa década también es importante porque la minería tomó esto con mucha seriedad y después del año 85 comenzamos a diseñar y controlar las presas relaves mucho mejor, de mucho mejor manera. Y luego en los siguientes 15 años se redujeron la cantidad de fatalidades. Y en los años 90 tuvimos unos 72 fatalidades, más o menos. Y en esos años siempre pensé que más o menos calcularon 7 fatalidades por año, pero que podíamos mejorar aún más. Y en los siguientes 20 años las cosas han empeorado más bien. Fuimos de 72 a 346 a 486 fatalidades. En los últimos 20 años hemos tenido como 40 fatalidades por año debido a las presas relaves. Y eso fue solamente 7 al comienzo. Y bueno, hay diferentes maneras de operar las minas ahora. Pero si observan los años 80, los 90, estábamos, claro, trabajando estructuralmente una manera diferente. No podemos decir que estábamos teniendo menos fatalidades porque teníamos menos presas de relaves. Bueno, eso podría ser una crítica aceptable, pero la respuesta sigue siendo que podemos mejorar aún más. Observando a la tasa de fallas en las presas, y vamos a observar aquí de lo serio a grave, de lo grave a serios. En lo que está en celeste son fallas serias, una fatalidad, por lo menos una fatalidad o 100,000 metros cúbicos de material. Y eso se ha incrementado a una constante, una crecida en los últimos 60 años, con un nivel externo que es lo que ocurrió en Italia. La falla en Italia para ellos fue una década muy mala. Pero luego podemos ver en los años 90, en los 90 lo corregimos. Y como podemos ver en la línea, fue una muy buena línea para nuestra industria y práctica, pero en líneas generales, esta pendiente ha sido constante. La línea que está en azul oscuro es más preocupante porque la tasa de más de 25 fatalidades, o más de 1 millón de metros cúbicos de materiales o en distancia, se puede calcular en kilómetros, más de 20 kilómetros. Entonces deberíamos estar cerca de la otra línea. Está cerca de las 2 líneas. En la próxima década es posible que se fusionen y esperamos que solamente haya fallas de represas. Lo que se va a observar serán con muchas fatalidades muy graves. Y eso es bastante grave, es algo preocupante que tenemos que controlar en la gestión, el control de la minería. Tenemos que, entonces, en este webinar, me imagino que están muy familiarizados ustedes sobre esta mina de cobre, donde se describe las fallas muy serias, cuando decimos muy seria, muy grave, que puede causar muchas fatalidades o la descarga de gran cantidad de material. Y esto se normaliza porque sabemos que en algunas décadas hemos producido más cobre que en otras décadas, porque así funciona el mundo. Esta data trata de normalizar eso con una base normalizada. En los últimos 6 años observamos 34% de incremento en la tasa de fallas fatales, muy serias, muy graves. Entonces hemos tenido unos cuantos años buenos donde eso se redujo a una línea recta, pero luego todo lo que ganamos en la década anterior, tenemos, lo que les estoy mostrando es la tercera tendencia, donde la matriz es diferente, pero la tendencia es la misma.
¿Por qué está ocurriendo esto? La respuesta es un tanto complicada, pero creo que comienza con esta idea. Alguien que trabaja en una minera observa o conoce de esta pirámide y ya tiene bastante tiempo. En esta pirámide de la seguridad impulsa nuestros programas de seguridad en las minas. Sí, gran mayoría de las minas y en muchas otras industrias también. La idea detrás de esta pirámide es que en la parte inferior de la pirámide hablamos de actos inseguros, que hay tantos actos inseguros y luego por lesiones menores y tantas lesiones menores por lesiones con pérdida de horas y tantas lesiones con pérdida de horas y fatalidades. Entonces si controlamos las lesiones graves desde la base de la pirámide y luego se observa primero, se trata de controlar esos cuasi accidentes, actos inseguros. Esto ya se viene usando hace 30, 40 años en la industria minera y entonces las minas se han vuelto más seguras. Cuando yo comencé en esta industria, la minería era una de las carreras más peligrosas, sobre todo en los Estados Unidos. Pero ahora en los Estados Unidos, la tasa de lesiones y fatalidades es menos que la tasa de todas las industrias combinadas. Pasamos de una de las peores a prácticamente totalmente controlada y estamos mejorando año tras año. Creo que esta es una historia de gran éxito y los profesionales de la salud y seguridad deben estar muy orgullosos de eso. Pero el problema es que si hemos resuelto ese problema, bueno, no significa que no hay nada más que hacer. Siempre se pueden hacer mejoras, pero vamos a las soluciones reales. Gente que usa cinturón de seguridad en los autos, que se ponen sus cascos y lentes de seguridad, que se ponen sus equipos de protección personal antes de entrar a trabajar. Entonces piensan en la seguridad. Cada una de estas cosas se han realizado y ahora todo lo que podemos hacer es hacer pequeñas mejoras. Entonces, en el proceso de mejora continua todavía está ahí, se aplica, pero puede tener sus fugas. El segundo problema es que en términos de las fallas de las presas relaves, en realidad no hay actos inseguros o lesiones menores que puede llevar a una fatalidad. Lo que conduce a una fatalidad es la acumulación de material. La gente no fallece en las presas por tropezarse o por terminar atropellado por un automóvil. No, la gente fallece porque hay una grieta, entonces en esta pirámide ha hecho un trabajo muy bueno, pero ya no nos puede ayudar en las presas, en la seguridad de las presas relaves. O una mejor manera de decirlo es que al futuro va a tener sus beneficios, van a ser limitados. Claro que vamos a seguir controlando las lesiones menores y los actos inseguros, pero ¿cuáles son los impulsores claves para estas tasas de fallas y fatalidades a futuro? Gran parte de esto es que las minas están produciendo grandes cantidades de desperdicios, de desechos. Ya van las últimas 3 décadas, las minas han producido 10 veces más en cantidad de desechos. Entonces, por esto las áreas, ese control, ese manejo es más complejo. Y esa complejidad se incrementa, va más rápido que nuestra capacidad de controlar esa complejidad. Entonces, alguna de las matrices es que el nivel del esfuerzo que ponemos para el diseño y la construcción de la presa relaves no es más de lo que hicimos hace 20, 30 o 40 años. Claro que ante una presa más grande se realiza más investigación, pero son los mismos tipos de cosas que hicimos hace 40 años y seguimos utilizando las mismas herramientas analíticas. Claro que ahora las computadoras nos ayudan a hacerlo rápido, pero para realizar un análisis de la estabilidad de la gradiente es la misma. Ahora podemos utilizar una hoja de cálculo. Yo corro un programa en una hoja de cálculo para ver la estabilidad de los taludes. Pero claro, se pueden usar paquetes de software para ese análisis y probablemente estamos utilizando los mismos métodos. Ustedes utilizan los mismos métodos que yo utilizo.
pero fundamentalmente la misma herramienta con el mismo análisis, solamente que es más rápido. Pero nuestros sistemas de gestión están allí como con grandes vacíos, dejando huecos. Hay brechas en los procesos de ingeniería con las presas que básicamente continúan siendo construidas durante la vida de la mina. Y esta es una gran descomposición. Y cada año se vuelve más difícil porque las instalaciones cada vez son más grandes. Y también tenemos que luego escalarlo a las fallas, como en cierto periodo, por ejemplo, como en la pirámide de la seguridad. Si tenemos más fallas de los relaves, tendremos más fatalidades. Entonces, ahí la pirámide de seguridad encaja perfectamente. Por eso tenemos que observar que van a empeorar estas fallas. En términos de cuánto es que las minas están creciendo en su dimensión, ya lo he mencionado, que cada 30 años las minas están creciendo en su tamaño 10 veces más, con más de 1 millón de metros cúbicos de material. Cuando yo comencé en esta industria, esa cifra era impensable. El área de las áreas de desechos o presas se ha incrementado 5 veces y se ha duplicado. La altura de los botaderos se ha duplicado. Entonces, en los siguientes 30 años se van a duplicar entonces esas presas en su dimensión. En los próximos 30 años, otra vez. En los próximos 15 años, otra vez se van a duplicar. Entonces, será 3 veces más grande de cuando lo comencé. Cuando yo comencé a trabajar, las presas de relaves tenían 15 metros y serían las más altas, las más grandes. Habían algunas más grandes, pero tendrían que ser de 50 metros. Y luego comenzaron a subir. Ahora estamos trabajando en proyectos, creo que solamente 2 tienen menos de 100 metros de altura. Presas de 100 metros de altura, que creo que es el estándar ahora. Y de 200 incluso no se deja de escuchar. Cuando comenzamos a trabajar en esto, no, eso era impensable. Entonces tenemos otra matriz. Todas estas son para ver tendencias. Aquí tenemos la liberación acumulada en millones de metros cúbicos del slurry, ¿no? Del material en barro, cada año. Cuando yo comencé a trabajar en esto, estábamos produciendo, era como 35 millones al año, y ahora estamos en llegar a los 100 millones. 3 veces, como por eso, un poquito menos quizás de lo que las cifras predicen, pero está en la misma tendencia y está yendo en la ruta incorrecta. Yo mencioné anteriormente, voy a regresar un poquito, y entonces tuvimos una década muy mala, luego una buena, y 2 décadas malas. Y en los últimos 20 años, la tasa de fatalidad promedio ha sido 40 por año, pero podemos ver que se ha incrementado. Revisemos ese incremento en los últimos 7 años. Aquí tenemos una lista de las peores fallas en la industria. No he capturado todas las fatalidades, pero estoy colocando aquí las que sí fueron publicadas. Y comenzamos este periodo con lo que se llamó el peor accidente ambiental en British Columbia en el año 2016. Y esto ocurrió una semana antes de que yo di mi primera conferencia sobre precisamente el control, y tuve que reescribir mi conferencia debido a esa falla. Pero entre esa semana yo no pude dar mayores detalles de lo que ocurrió allí, porque justo estaba una semana de mi conferencia. Pero ese año fue terrible. Y luego se produjo la peor falla en el Brasil, y ocurrió tan rápido y quizás no apareció mucho en las noticias, pero y luego ocurrió en Asia,
y 6 fallas con más de 400 fallecidos. Entonces, esto en algunos casos no se llegan a reportar bien y no nos llegamos a enterar. Pero exactamente después del Fundão, 4 años después del accidente de Fundão en Brasil, vimos la segunda falla más letal en la industria de las presas relaves. 339 personas presumidas muertas y muchos de ellos desaparecidos y probablemente fallecieron. Se les consideró como desaparecidos. Entonces, promedio de 7 años es de 110 fatalidades, 110 personas fallecidas por año. Entonces, es el triple, 3 veces más que en los últimos 20 años. Esto es un desastre. Y no es un desastre, uno solo. Esta tabla representa cuántas, 6, 7, 8 en 7 años. No es una sola presa que cambia nuestra estadística. Es debido al, no solamente por Brumadinho o por China, es porque las prácticas en la industria que utilizamos para diseñar, estructurar y operar las presas relaves ya es inadecuada. Hace tiempo que es inadecuada y es tiempo de cambiarla, de mejorarla. Después de la falla en Canadá del año 2014, la de Poly, hubo una revista, un artículo en una revista por un ingeniero llamado Jack Caldwell, muy famoso en la industria. Él es un muy buen ingeniero, muy buen autor, escribe muy buenos papers, muy buenos estudios. Él dijo, no hay ninguna presa que haya sido independientemente revisada por los colegas que alguna vez haya fracasado o fallado. Con los colegas que yo trabajo y que los que han descrito otras fallas. Y lo que yo podría decir que Jack tiene razón, que una presa que es revisada por nuestros colegas no falla. Entonces la revisión entre colegas se da porque la evaluación, por el proceso de identificar el peligro que hay que mitigar. Y en la revisión entre colegas es uno de los métodos de control para reducir ese peligro a un nivel aceptable. Entonces utilizamos la revisión entre colegas y lo menciono porque están relacionados aquí en mi presentación también. El problema es que no utilizamos las evaluaciones de los riesgos con la frecuencia debida y cuando se utilizan son generalmente un checklist, una lista de verificación. Realmente no se hace una evaluación de riesgos a profundidad. Y incluso cuando las hacemos y tratamos de hacerlas bien, hay 3 fallas fundamentales en estos métodos de nuestras evaluaciones de riesgo. Sí, en la evaluación de riesgo. ¿Cuál es la ecuación que tengo acá? El ranking de riesgos es igual a la probabilidad por la consecuencia. Y voy a mostrarles una matriz. ¿A qué me refiero con esto? Y el segundo problema, mayor problema, es que los eventos de fallas requieren que muchas cosas fallen a la vez. Por eso, Sequential causation are usually not considered. In fact, in some policy statements, you're told not to do this. You don't need to do this in your analysis. no necesitan hacer esto en su análisis o no necesitan hacer tal cosa. Pero finalmente, y más importante, es que tienden a no prestar atención a la complejidad de la evaluación de riesgos. Y hablaremos con mayor detalle más adelante. Esto fue tomado de un proyecto en Canadá después de una reunión para un proyecto en cobre y se generó un paquete y lo comparto porque esta matriz incluye prácticamente lo que todas las empresas mineras incluye. Estas clasificaciones con sus diferentes umbrales, pero son prácticamente las mismas para todos. Por ejemplo, en la parte superior tenemos las consecuencias en cuanto a su severidad, de lo insignificante a muchas fatalidades. Y muchas matrices, vemos en estas categorías, indica las fatalidades, pero aquí en 4 serían pocos y luego en catastrófico más que unos cuantos.
pero hay variaciones de empresa a empresa y varían de acuerdo a sus especificaciones. En cuanto a la probabilidad, a la izquierda también son muy similares, de lo muy improbable a lo muy probable. Y generalmente también lo organizamos de 1 al 5, ¿no? De un nivel bajo a moderado. Y la escala puede ser descrita así. En esta escala, catastrófica significa que alguien muere y mayor es una lesión. Pero en cuanto a lo numérico, solamente hay un 25% entre el 4 y el 5. Pero la posibilidad de una fatalidad es mucho mayor que, que un nivel 4. Pero no es el punto de nuestra discusión. Esta matriz trabaja muy bien para analizar riesgos, hasta 100 riesgos. O sea, no controla totalmente o muy bien las fallas de presas de relave, pero pensemos en una mina grande con muchos equipos, con sus 4x4, por ejemplo, sus camionetas, y con mucho tráfico en el campamento. La probabilidad de un accidente de tráfico es alto dentro del campamento minero. Claro, podría ocurrir uno, quizás uno al año, y si no lo controlan bien, podría estar ocurriendo uno al mes. Y si la gente fallece esas fatalidades, entonces significa que este riesgo, que es catastrófico, está muy alto. O sea, de la capacidad de tener un accidente de tráfico dentro de la mina, del campamento minero. Consideremos la presa de relaves. Es automáticamente catastrófico porque una falla de presa de relaves a veces implica muchas fatalidades, varias fatalidades. Aquí, por aquí, esta matriz define lo raro como 1 en 100 años. Una posible falla, pero para una presa de relave es 1 sobre 700 al año. Entonces, menos probable que 100. Entonces, más raro que raro. Entonces, esto hace que la catástrofe de una presa de relaves es moderado. Entonces, la falla de Romatiño, que mató a más de 300 personas, se considera como moderado, un riesgo moderado. Así es como funciona esta matriz. No estoy sugiriendo que vamos a calificar a los accidentes de tráfico como menos peligrosos, pero con este programa sí se ha logrado un muy buen control de accidentes por tráfico o fatalidades por tráfico de muy buena manera. Pero yo, como repito, consideramos una falla de presas de relaves como moderado en una compañía en la que trabajé y por la que cambiaron su programa de seguridad y crearon un programa de gestión de peligros. Es que considera todos los peligros que pueden tener un alto riesgo, que pueden ser altos o catastróficos, sin importar qué tan raro sea. Entonces tienen protocolos especiales para controlar esos peligros. Y creo que es exactamente el tipo de programa que deberíamos instituir en todas las minas. También he mencionado la complejidad, porque a veces subestimamos su complejidad o la pasamos por alto, y en parte es porque es difícil. Ahora, si están interesados en la teoría de la complejidad o lograr mejores minas, mejores presas, este es un pensamiento del señor Decker muy bueno. Es una introducción muy buena a los sistemas complejos y él nos da ejemplos excelentes, pero también terribles. Algo que me gusta de esto es este pensamiento. Y bueno, traduciendo, entonces decimos que este enfoque o método convencional hacia la evaluación de riesgo se basa en una visión del mundo guiada por el principio newtoniano.
de que cada acción tiene una igual reacción opuesta. No se aplica a sistemas complejos. Si es que mi presa falla, va a matar personas. Es otro ejemplo. Pero esto realmente no se aplica si es que vamos a sistemas complejos. En ese sentido, los sistemas complejos se comportan en cierto nivel y responde a estos principios newtonianos, que ante una acción hay una reacción. Y es esta parte de la razón por qué tenemos estos métodos y cómo los gestionamos. Quiero referirme a ambos, qué es lo complejo y cómo este principio newtoniano se desconecta, no está conectado. Entonces aquí tenemos las cuatro, digamos, maneras o líneas. Todos tienden a ser muy parecidos. Los sistemas son abiertos, no lineales, no están equilibrados y están desconectados entre conocimiento local y cómo el sistema se comporta. Cuando decimos están abiertos es fácil que las presas de relaves están influidas por lo externo, la descarga de agua que se da diariamente, horariamente. Entonces hay influencias externas de cómo los operadores también generan ese control, ¿no? Y este impacto exterior hace que cambie los regímenes, por ejemplo, del agua subterránea y el agua superficial. Entonces está abierto en ambas direcciones y para una presa de relave eso es muy evidente. En lo no lineal es menos complejo. Significa que se trata de que los pequeños cambios pueden generar grandes resultados. Un ejemplo que me gusta utilizar es el factor de seguridad para estas presas, el blanco es 1.50, o sea, un 50% más allá del equilibrio del factor de seguridad debería ser 1.50, o sea, ese es el margen de error. Pero cuando observamos a la presa, no hay una diferencia visible entre 0.50 o 0.05. No hay mayor diferencia. O sea, visualmente no lo podemos visualizar. Para la falla de Samarco en Brasil, Samarco, lo que condujo a eso fueron varios temblores seguidos. No se produjo quizás si hay 2 temblores, 3 temblores, pero el factor de seguridad de San Marco era tan bajo y eso fue lo que ocurrió. Entonces, pequeños temblores mataron a 29 personas. O sea, eso es no lineal. El que no hay equilibrio en esta vez es que no son obvias en todos, pero en la presa de relaves sabemos que vamos agregando relaves, seguimos bombeando agua todos los días, vamos elevando el nivel de la presa y cada minuto va cambiando su nivel. Entonces no llega a un equilibrio, pero en este análisis tomamos pantallazos de tiempo en tiempo para ver si hay equilibrio, porque el análisis dinámico no es suficiente, solo simplificamos a momentos en tiempo y hacemos un análisis estadístico. Eso funciona muy bien para la mayoría de las circunstancias, pero es una aproximación, pero nunca es correcto a un momento posible, exacto en el tiempo, porque va cambiando. Esta desconexión es probablemente lo más definitivo. El mayor factor para los sistemas complejos. A lo que esto se refiere, que es al observar a los dibujos, planos de diseño de las presas, no puedo saberlo todo. Puedo entender su propósito, para cuántas toneladas se está construyendo, puedo entender sus tecnologías básicas, pero no puedo entender todas las otras cosas que interactúan con esta presa. No puedo
dibujar todas las conclusiones simplemente del diseño o simplemente por ir al lugar a observarlo. Ninguno de estos pintan o nos dan una foto exacta para predecir, por ejemplo, la falla de San Marco. Un buen ejemplo de esta desconexión es que una de las casas raíces de esa falla, de una de las dos peores fallas en Brasil, fue esto. San Marco tenía dos presas en operación. La más antigua, Germano, y la nueva, Fundão. Fundão, la más nueva. Germano fue comisionado en el año 80 y era la única presa de las décadas. Y luego, 10 años antes de la falla, Fundão fue comisionado. 80% de las presas se fue descargada a Germano y 30% fue descargado a Fundão. Pero Germano se había incrementado más allá de su capacidad y cuando llegaba a su capacidad, la descarga de las presas a Fundão se incrementó porque Fundão había tomado 100% de la anterior. Entonces, los últimos 2 años de la vida de Fundão, antes de que fallara, la tasa del incremento se incrementó 5 veces en su capacidad. Fue de menos 100 metros al año, que para una elevación es común a prácticamente 15 metros por año. Para una presa aguas arriba, era mucho. Eso es algo que no se podía saber. Lo que ocurrió al observar el diseño de Fundão. El criterio de diseño no lo captó en el momento de edición. El análisis de diseño no consideró ese tipo de cambios tan significativos. La premisa del diseño de Fundão fue de que se construiría luego otra presa que lo iba a reemplazar, pero no se construyó. Ese es el tipo de conocimiento local en que sabes que todo lo que necesitas saber sobre Fundão, pero no sabes qué está ocurriendo en el resto del mundo, y el mundo es grande. Y finalmente hizo que fallara, que hubiera esta falla de Fundão. Sistema complejo. Entonces, estas relaciones no se entienden al 100%. Estas fallas no son predecibles como antes, quizás porque no cumplen con esa lectura lineal newtoniana. Quizás esos temblores o microsismos se dieron así de repente, pero lo más importante es que esta idea de los conceptos múltiples o secuenciales, y uso ambos, me gusta causas secuenciales, a otros prefieren decir causas múltiples, pero se refiere a algunas cosas externas, no relacionadas. Hubo, por ejemplo, un accidente de una aerolínea hace 20 años. En el vuelo, su sistema hidráulico, los alerones, creo que lo que controlan los ángulos, si el sistema hidráulico falló y el resultado fue que cayó el avión y todos fallecieron, pero todos sus sistemas hidráulicos fallaron. Una falla hidráulica jamás debería matar personas, porque sabemos que es una falla controlable, pero ese sistema tenía una alarma que si la presión bajaba de su umbral, o sea, de su límite, entonces el piloto y el copiloto podían tener control manual y volar el avión con un control manual de altitud. Sí, y bueno, en ese caso, el piloto tiene que buscar el aeropuerto más cercano y aterrizar. Pero en este caso, el lector se había malogrado. Entonces, no recuerdo si fue la bomba o una fuga, pero su sistema hidráulico falló y el sistema de alerta era eléctrico. Como este es un componente importante, tenía que ser su backup, o sea, su respaldo. Esa luz de backup, o sea, de respaldo, debió haberse encendido, pero no funcionó. Y el piloto
había colocado la foto de su familia detrás de él. En el momento que se dio cuenta que el sistema hidráulico falló, quiso pasar a manual, pero ya era demasiado tarde. Eso se llama múltiples causas. Hubieron otros dos factores, creo. Uno fue mantenimiento, la inversión de mantenimiento y de seguridad del avión, pero esto es lo que puede ocurrir en una mina. Y de hecho, yo leí un buen libro hace 20 años de este autor que dijo que todas las grandes fallas son causadas por lo menos por 5 fallas de los componentes o el sistema no relacionadas. Por eso es que yo en los últimos años siempre presto atención a esto. 5. Nunca me olvido. Como el autor lo dijo. Sí, por ejemplo, con los códigos de colores son 7. Y encuentro que para las fallas en las presas son más de 5 siempre. Hablemos entonces cómo esas fallas secuenciales o causas múltiples conducen a algo así como esto. 3 grandes fallas. Una que comenzamos en esta conversación, por ejemplo, comenzó con Poli en el 2014, este desastre en la historia de British Columbia, y debido a la suerte, simplemente fue suerte, no hubo fatalidades. Pero el diseño del factor de seguridad muy bajo, este es del estudio forense. El factor de seguridad estuvo muy bajo. La base, las condiciones de la base no estaban buenas. Era un área, una estructura más compleja. Los diseñadores sabían que el factor de seguridad estaba bajo, pero la matriz, el soporte se postergó por diferentes razones, quizás porque no tenía opción de descarga. Ellos solicitaron incluso permisos de construcción y les negaron el permiso. Entonces, el propietario, el responsable, reconoció la supercriticalidad, que fue demasiado ya crítico la opción. En este caso, hay hasta 7 causas secuenciales, dependiendo cómo uno lo observe, ¿no? Pero uno detrás de otro, que llegó a la falla. En el caso de Fundao, del de Brasil, de nuevo, el diseño de seguridad bajo. Ellos cambiaron el alineamiento también del banco en el tiempo. Y los operadores pensaron que al aplanar el área, estaban incrementando la seguridad, y más bien fue al revés. Entonces teníamos el material más pobre en el componente de la presa, al menos en esto lo que reconozco. Y también elevaron la presa en su altura más de lo permitido por el diseño, y gran parte de esto es, como ya mencioné, la tasa de su incremento fue extremo. También micros temblores no tomaron en cuenta la liquefacción del área. Entonces, son las causas, 7 causas, una tras otra, ¿no? Y varias de ellas relacionadas en el área. Y también permitieron en que el pueblo Bento Rodríguez que construyeran un nuevo colegio. Al permitir, ellos pagaron e invirtieron. Entonces, si el responsable de esta presa pagó por la construcción del colegio, significa que tenía influencia. Pero no había un plan de emergencia. En este caso, hubieran podido salvar, quizá no todos los 19, pero hubieran salvado al menos algunos de ellos. No hubo plan de emergencia, o de evacuación, o de alertas. Y la última de las 3, la de Brumadinho, la más grande. Entonces, también se tuvo un diseño no conservador
no lo consideraron para propiamente la licuefacción. En el caso de Fundao, estuvieron perforando, realizaron 6 semanas antes para la evaluación del riesgo de licuefacción. 6 semanas antes hicieron perforaciones para recolectar testigos, ¿no? Y observar qué estaba pasando. Pero ya muy tarde yo fui uno de los miembros del equipo forense y podemos ver que cada componente en esta área, por lo menos la mitad de todos los componentes que observamos tenían licuefacción. En el caso de Brumadinho estaba siendo también perforado. Las perforadoras estaban in situ. Si ustedes lo revisan en internet, que fue algo sin éxito. Entonces, el diseño no fue conservador. No se consideró el mayor nivel de inseguridad y no respondieron tan bien como debieron. El análisis no lo actualizaron año tras año. Desde el año 95, ellos sabían que su sistema de drenaje no estaba funcionando bien y hasta el año 2016 no realizaron otra investigación, simplemente utilizaron los datos antiguos y no incluyeron los nuevos incrementos. Y en estos sitios de mineros no consideraron tampoco las posibilidades de inundación. Y entonces, en los 40 segundos que comenzó esta falla, 100 personas fallecieron en el casino o en el paradero del ómnibus. Inmediatamente fallecieron 100 personas. No hubo plan de emergencia. No, acá tampoco no había sistema de alerta para alertar a esos primeros 100, pero los segundos 100 y los 300 al final, esta fue una falla terrible. Desde el punto de cada nivel de gestión, ignoraron años y años de evidencia realizados por revisores semi-independientes, incluso sus propios ingenieros, y los ignoraron a esta persona. Incluso liberalmente fallaron difundir, publicar los datos indicando que habían grandes fallas, que no estaban cumpliendo con las normas. Entonces, falta de transparencia en todo nivel. Y por eso, y esa no es la manera de poder administrar un negocio. Y al final sabemos cómo eso se ve. 300 personas desaparecidas, unos 10 millones de dólares en daños, comunidades que nunca podrán ser recuperadas. Entonces, los sistemas complejos. En el reporte forense, desde el primero de estas 2 fallas, los investigadores concluyeron que la de Fundao fue muy compleja y la mayoría de las presas de relaves es que esto fue muy particular. La mayoría de las presas con las que trabajo cuentan con sistemas muy complejos. Entonces no lo podemos utilizar como una excusa. Si ustedes conocen los sistemas de procesos de diseño para ser resilientes, y tenemos sistemas múltiples para controles críticos, como el sistema del bombeo de agua, es mejor contar con 2 bombas. Y las tuberías también deben ser para la capacidad en la que van a trabajar. Si necesitan tener esta cantidad de resistencia, entonces le damos un factor de 50% más. Entonces, ese factor de seguridad para las vigas, por ejemplo, en una casa es preferible tener más vigas de soporte en una estructura de un edificio. La resiliencia observa el sistema. Para ser resiliente, tiene que permitir los cambios de manera que no haya ninguna fatalidad.
es simplemente una observación simple. Lo que resiliencia significa que el factor de seguridad y resistencia podemos crear un sistema para reducir la probabilidad de una falla y en el caso de una falla que evitar o prevenir las causas de esa falla. Entonces, para lograr un sistema resiliente, se tiene que contar con niveles de revisiones y controles, lo que significa que aplicamos evaluación de riesgos, hacemos revisiones entre colegas y luego en los comités de seguridad y en cada paso del proyecto, no solamente en el diseño inicial. Se hace cuando el prediseño, en el diseño, si hay cambios en las condiciones, por ejemplo, volviendo a la presa de British Columbia, en la de Poli, cuando decidieron demorar la revisión de colegas, de haberlo hecho, no se hubiera demorado y no hubiera fallado esa presa de haber demorado las revisiones. El problema es que no hacemos esto, no cumplimos con esto, simplemente no lo hacemos. No es como controlamos estas cosas. Y francamente, por eso es que estamos matando como 100 personas por año. Entonces, volviendo a lo que dije anteriormente, en un artículo separado como en la presa de Poli, él comparó a las presas de relieve a las presas de agua. Creo que es una comparación aceptable y su conclusión es que muy importante, y es cierto, las presas de agua raramente fallan menos que un décimo comparado a las presas de relaves, y cuando fallan matan muchas menos personas. Entonces, una de las fallas famosas en los Estados Unidos, cuando yo estudié esto como ingeniero, el de Idaho, en los años 70, que mató a 14 personas y aún se sigue estudiando hoy en día como un caso histórico de cómo prevenir. Mató 14 personas. Ahora estamos matando 14 personas por mes en los Estados Unidos. La presa relave está matando 14 personas y ese caso, a pesar que solamente mató 14 personas hace tantos años, sigue siendo utilizado como caso de estudio. Pero las presas de ahora ya no son tan convencionales. Ahora son sistemas más complejos. Entonces es mucho más difícil para hacerlo más seguros que las presas de agua. El dimensionamiento ha cambiado y no es posible entonces calificarlas al mismo nivel. Por eso tenemos que mejorar lo que ocurrió en Poli, de manera que no tengamos 10 veces más fallas y no terminemos matando 10 veces más personas. La física es la misma. Entonces, estoy seguro que podemos hacerlo porque es la misma ley de la física. Simplemente tenemos que mejorar. Entonces, ¿a dónde vamos con este antecedente? ¿A dónde estamos yendo? Tenemos que realizar evaluación de los riesgos. Tenemos que lograr continuar con la revisión de profesionales independientes, revisión entre colegas, de manera que estos sistemas complejos sean revisados. Y esa revisión tiene que ir de una sección del proyecto, desde el inicio del diseño hasta su cierre. Y por lo general, ignoramos el cierre. Brumadinho estaba cerrado, pero pasó un año donde decidieron volver a cargar esa presa y terminaron matando 300 personas, más de 300 personas. Entonces hay que realizar la evaluación de riesgos y si no se hace claramente es un error. Ahora, algo excelente de la experiencia de Brumadinho y de las diversas fallas que han ocurrido es que se ha generado este año pasado para la gestión de presas relaves, se ha generado un estándar, una norma global. Si no lo han leído todavía, deberían buscarla por internet. Este es algo muy bueno a leer. Una de las columnas, los pilares de esta norma es la revisión independiente y la evaluación de los riesgos.
Y yo he citado en esta presentación varios de los requisitos que se requieren. Se requiere revisiones de profesionales independientes senior, expertos en peligros, o crear un comité para observar y clasificar los peligros más complejos. Y también realizamos esta evaluación de riesgos, no solamente para los peligros estándar, pero si hay alguna desviación, algún incumplimiento de las normas, algún cambio en los planes operativos, se requiere de una nueva evaluación de riesgos. Y sin importar que esto se estableció hace 3 años, y si la evaluación de riesgo aborda los riesgos, si se observa riesgo, debe ir a revisión de colegas. Este proceso podrá salvar 110 personas al año si es que lo aplicamos. Muchas gracias. Thank you very much, Mark. Excellent presentation. We Thank have some questions from the participants. I don't know, maybe Christian, can you hear me? Yes, Vanessa, thank you very much. Mark, first of all, thank you. Sí, Marisa, muchas gracias. En primer lugar, gracias, Mark, por esta excelente presentación. Mis disculpas si voy a comenzar con mi propia pregunta. Fue un shock las cifras que has mencionado. Creo que la mayoría de las personas, los participantes, de alguna manera estamos conectados contigo desde el comienzo. Y si es un shock, y claro que tenemos que ser más responsables, porque a veces pasamos por alto estas cosas, estos datos. Es algo que sí, deberíamos tener mayor reflexión. Esto es curioso porque Mark y yo estamos trabajando en diferentes eventos y trabajando en un proyecto en particular. Y claro que esto viene ocurriendo y que lleva 2 riesgos importantes. Y al trabajar en una de estas operaciones, tratar de que puedan trabajar. Y lo que observamos aquí probablemente es que los operadores, los que están a cargo de las revisiones, no lo hacen como deberían en términos de, porque lo que siempre se va por el lado de la producción y no en la observación de los riesgos. Quizás lo que está faltando es una mejor comunicación de que estos operadores sean responsables realmente de sus observaciones y compartirlas. Esa es una pregunta que no tiene una fácil respuesta. Que algunas compañías sí tienen muy buenas maneras y han mejorado en sus conductas, y los proyectos en los que estamos trabajando es una de ellas, donde los responsables han cambiado sus matrices, y una compañía, la matriz que les mostré, y ellos pueden considerar, por ejemplo, en la presa de relaves, nivel amarillo o no. Ya no lo están haciendo. Quizás al comienzo lo hicieron. Entonces, ellos tienen que tomar en cuenta cuál podría ser el evento catastrófico. Entonces, sí, el primer paso, implementar los protocolos, sí, es complicado, claro que toma tiempo, pero creo que esa compañía ya lo viene haciendo durante muchos años y está obteniendo buenos resultados. Lo que necesitamos es que todas las compañías hagan lo mismo. Nadie en la industria quiere lesionar a las personas, a los trabajadores, pero es crear un proceso donde se reconozca que estos eventos raros catastróficos sean tratados separadamente. Básicamente, la idea de la pirámide de la seguridad, que tiene esta influencia y puede salvar muchas vidas, es equivalente para estas instalaciones en las que venimos trabajando, y eso tiene que ser supervisado bajo el estándar que ya mencioné en el slide, bajo políticas corporativas
según las normas, con diferentes revisiones, evaluaciones de riesgos y estos planes de control. Yo iba a decir asegurado. No hay forma de tener un seguro que te proteja de todo tipo de peligro, ¿no? Que haya cero peligros. That's right. Thank you, Mark. I'm just reading some of the questions that we have. Gracias, Mark. Estoy leyendo algunas de las preguntas. Thank you, José, for your question. He's asking for if there is any technology to actually we can apply upstream. Se pregunta si hay una tecnología que podemos aplicar upstream para minimizar los riesgos. Sí, es una buena pregunta. Han habido mucho crecimiento en estas instalaciones desde sus operaciones. Claro, cuando haya menos agua, porque agua es lo que manda aquí, ¿no? Lo que rige, habrá menos falla, la menos probabilidad de como estas fallas que vimos en Romatinho. Entonces, al reducir el agua, cantidad de agua, la filtración y otros métodos, siempre va a mejorar la seguridad. No es necesario aplicarlo en todas las, pero en estos dos lugares brasileños, por ejemplo, no es imposible, pero es complicado. Podemos hacer cosas como construir barreras, ¿no? O muros, de modo que haya como una contención. Y una de las minas hacía esto, la de Horizonte, y les permitía tener menos contenido y tenían un mejor control de la eliminación de ciertos desechos. Entonces, hay tecnologías como esa. También estoy observando proyectos ahora en Canadá y cementan las presas para reducir la propensidad de falla. Claro que cuesta, ¿no? Meterle cemento, cementarlo. Y con el cemento es más predecible. Y claro, eso va dentro de la física newtoniana que mencioné, ¿no? Meterle cemento. Creo que eso también está relacionado a otras preguntas. Al empaque en seco. Creo que había... Sí, el control de filtración también creo que es importante, ¿verdad? El mayor problema con los estacas secas, y creo que eso va a ser parte de la solución, pero tiene sus costos. Claro, hay ciertos dólares por tonelada, donde cuando estamos con control con filtrados cuesta solamente centavos. Ese es el problema, centavos versus dólares, los costos, más costos. Gracias, Rosa, por su pregunta. Creo que ya lo mencionó usted, Mark, durante su presentación. ¿Qué tan responsable es crecer y crecer? Como usted mencionó en cuanto a las alturas de las presas. Sí, creo que voy a repetir lo que dije. Claro, es algo redundante. Ya que la minería sigue creciendo y hay más tonelaje que se extrae, más toneladas por día, gracias a la tecnología también y a los equipos, eso ha crecido, es un hecho de la vida. Hay otras presas que son más pequeñitas, más pequeñas, y entonces, pero parte del problema es que para una presa de 200 metros de altura requiere otro análisis que de una de 100, porque requiere, incluso hay que hacer más perforaciones de control para verificar a mayor profundidad la posibilidad. Entonces se convierte en algo más complejo, una solución más compleja. Entonces los costos de ingeniería tendrán que hacerlo bien. Hay que hacerlo mucho mejor, pero generalmente no se hace. Y debe usarse más horas de trabajo. Cuando observamos la cantidad de horas invertidas,
no son muchas más horas invertidas en una presa de 100 metros de altura que en una de 200. Pero, sin embargo, la complejidad de su sistema es mucho mayor. Y hacemos casi lo mismo que para las presas pequeñas. Nosotros deberíamos dejar de hacer eso. Thank you, Mark. Alejandra Madrid thank you, Alejandra, has two, I think, also again very interesting questions. How much time after the closure we need to continue with the monitoring process, Mark? Okay, I'm going to say it again. Voy Great a question. repetir entonces una buena pregunta. Y muy buenas preguntas. Pero sí, todas son buenas preguntas. No puedo dejar de decir eso. Va a depender de la naturaleza de la presa. A veces los depósitos toman décadas en secarse totalmente. Is A dramatically veces no se sabe, pero el control de riesgos es menor y menor cuando ya se va a llegar al cierre. Pero el concepto, se puede hacer un cálculo de la probabilidad de falla en la matriz y con el tiempo, si lo estabilizas, si le quitas el agua, puedes recalcular todo eso. Y donde la probabilidad de falla sea mucho menor. Y ahí ya puedes reducir su supervisión. Pero mientras que la presa esté activa, y algo que ocurrió cerca de donde yo vivo, una presa antigua de una mina que había sido cerrada incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y falló en más o menos el año 1990 y no mató a nadie, pero se convirtió en un impacto ambiental. No era de cobre, era de otro metal que no recuerdo, pero el gobierno tuvo que decidir esta limpieza ambiental porque era una presa que ya estaba cerrada 50 años. Entonces hay que siempre controlar para evitar esas fatalidades. What is your opinion about putting tailings on pits that they already abandoned in the same facility? on heaps. HIPS. Eso se llama HIPS. En inglés se llama HIPS. Las colas, ¿no? De tajos. Creo que hay muchas oportunidades para hacer cosas como esta. Creo que puede haber eliminación de claro, se deben ir eliminando las pilas antiguas. Ahorita estoy trabajando en un proyecto en Canadá donde tienen matrices muy simples que se pueden utilizar. I think Es it's una something opción. Es algo que no hacemos lo suficiente. El secuenciamiento puede ser complicado. Primero, tenemos que eliminar los desechos hasta el tajo. El plan de la mina tiene que considerar la producción. No podemos lograr que todos los factores trabajen siempre, pero creo que eso es una excelente idea, ¿no? La eliminación de desechos. He's asking for, how we can work through the industry, or from the academic point of view, how we can just embrace these new tailing standards. Oh, I haven't really thought about how to, from an academic. Nunca había pensado esto desde el punto de vista académico. Si las empresas mineras están observando o quieren incorporar estos principios en sus prácticas, algunas agencias regulatorias están viendo incorporarlos en sus leyes. En términos del nivel académico, ¿cómo enseñar esto? No estoy seguro de cómo hacerlo. Cuando yo fui a la universidad, no hablábamos de evaluaciones de riesgos. No había control de ingeniería en absoluto. Simplemente era pruebas de la construcción. Y para
presas se hacían revisiones anuales. Creo que necesitamos catedráticos innovadores que incluyan esto. Me puedo imaginar en 10 años que se van a tener más casos de estudio, ¿no? Y podremos enseñarlos en las universidades, creo que sí. Eso sería bueno para un programa académico. Far beyond my understanding about the industry. So, what do you think about nanotechnology or geopolymers to improve tailing strength and consistency? Well, polymer treatment of tailings El could tratamiento de polímeros podría ayudar. Creo que hay cierto potencial ahí. Pero claro que habría que considerar su costo. Si su costo es muy bajo, y como sabemos, esas son las limitaciones para poder incluir para manejo de 100 millones o millones de metros de cúbicos. ¿Cuánto va a ser la inversión? $100 millones. ¿Cuánto costará? Entonces, los inversionistas, pero con $100 millones, claro que se puede lograr una mina mucho más segura. Pero decir esto, hay cosas que se pueden hacer con todos los esos eslabones débiles. Y una de las cosas es generar reportes metalúrgicos y considerando uno como el impulsor principal. En nuestro caso, sabemos que trabajamos mucho con cobre. Y allí entonces podríamos considerar tecnologías más avanzadas. Y a veces, al aplicarlas poco a poco, también observamos que puede haber una economía mejorada. No sé si actualmente, en este mundo actual, no sé si eso sea posible. Podríamos incorporarlo más adelante. For how often do we need to perform some tests and monitoring some CPTs or SPTs? If there is any particular rule about it, or is something that generally you can just recommend? So in this new standard, En esta nueva estándar se indica que hay que realizar la evaluación de riesgos en unos cuantos años, o si va a haber algún cambio, con mayor frecuencia. No podemos hacer una evaluación de riesgos sin primero haber estudiado el área del campamento, el área de trabajo. Y luego a los 3 años se trata de realizar una evaluación de los riesgos. En algunos se realiza una investigación cada año, pero cuando hacemos la investigación de seguridad, deberá tener datos actualizados para saber qué es lo que estás investigando actualmente. Y eso nos hace volver a Brumadinho. Brumadinho tuvo una compañía en Brasil de realizar una inspección de seguridad y obtener un reporte de certificación en el 2016 o 17, creo. Ellos utilizaron datos con una antigüedad de 10 años y no había incluido cuánto se había incrementado la altura de la presa. Entonces, ese es el problema, a utilizar datos antiguos, tan antiguos. También, si ellos hubieran contado con investigadores independientes, ellos hubieran observado y les hubieran dicho, ustedes tienen que incluir los cambios en la altura de la presa. Y esos datos que ustedes están utilizando no son confiables, pero se les entregó un certificado a pesar de usar datos tan antiguos y tan malos. Y aún así usaron los datos malos y con eso llegaron a unos factores de seguridad ridículos. Pero eso fue operado por el gobierno. Así lo operó el gobierno. Josué, you're gonna love this question. What do you think about increasing the PGA for the static analysis? yeah, I'm a big fan of. Sí, el PGA, la pregunta de Josué. Sí, creo.
para muchas presas no, sí, pues no realizamos muchos estudios sísmicos como deberíamos. Y con este proyecto en el que estamos trabajando, ahora sí se están realizando estudios de peligros sísmicos y se realizan actualizaciones. Creo que es el tipo de diálogo de que debería haber más. He trabajado en muchos proyectos y con estudios sísmicos 10, 15 años, con 10, 15 años de antigüedad. Entonces, y ellos lo toman así a pie de la letra como si fuera la Biblia. Andes está trabajando conmigo en un proyecto en Panamá. Y una de las primeras recomendaciones precisamente fue hay que actualizar los estudios sísmicos, porque según la base de datos, allí han habido fuertes terremotos. Mark, maybe I'm wrong, but I have more questions, but most of those questions I think we already answered those. So again, thank you very much about this. Gracias. Gracias por esta presentación tan interesante, Mark. Felicitaciones, Vanessa. Felicitaciones a todos por sus preguntas tan interesantes. Sí, gracias por sus preguntas fantásticas. Muchas gracias. Sí, siempre tenemos buenas preguntas. Gracias, muchas gracias, Mark, por su participación, por su presentación. Ha sido muy interesante. Y sí, creo que muchos se van a enfocar en tus recomendaciones y han prestado mucha atención a tus recomendaciones, claro, y comentarios. ¿Quisieras unas palabras de cierre? Sí, muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor ser parte de la celebración del 10º aniversario de Andes. Tenemos una larga historia ya, y sí, ya 22 años trabajando con Christian. Denis también trabajó para mí en Lima en el año 99, creo. En ese año, creo, en el 99. No son muchos años, creo. Hace 22 años, ¿no? 22 años. Una gran compañía, gran equipo. Espero que hayan disfrutado mi trabajo, mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Gracias, muchas gracias, Mark. Gracias por participar en esta webinar a todos y por compartir sus experiencias, Mark. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un poco de su experiencia y conocimientos del día de hoy a través de sus preguntas también, y con esto hemos llegado al final de la conexión. Andes les agradece a todos los participantes por habernos acompañado. Les recordamos que al finalizar la conexión encontrarán una breve encuesta. Por favor, ayúdennos completándola y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales para más novedades Andes. Hasta la próxima. Gracias.